Mira, tenemos con nosotros, además, el primer invitado de hoy es Lope Afonso, que es presidente del PP de Tenerife, vicepresidente del Cabildo de la isla, y que además es responsable de turismo, relaciones internacionales, acción exterior, que es todo uno y lo mismo, la imagen de Tenerife. Bueno, en primer lugar, muy bienvenido y muchas gracias además por su acogida. Muy bien hallado, muchas gracias, Federico. Bueno, lo primero, le conviene al Partido Popular cuanto antes ir a elecciones en todas las partes que pueda, no sé si en Tenerife, porque no va a encontrar al... Bueno, iba a decir, no va a encontrar al PSOE, eso pensaba anteayer, que no lo iba a encontrar peor. Sí, siempre hay un día peor. No le convendría. Al PSOE yo entiendo que ya empieza a convenirle ir a elecciones, porque cada día es peor. Pero al Partido Popular le viene bien hacer esta especie de goteo electoral que prácticamente se ha impuesto por los acontecimientos, etcétera, que nos llevaría febrero Aragón, bueno, hoy, o sea, este mes, diciembre Extremadura, febrero Aragón, marzo Castilla y León y tal vez mayo Andalucía. ¿Esto le viene bien al Partido Popular o no del todo? Bueno, yo por lo pronto me contentaría con no tener que empezar campañas electorales en el Parador Nacional del Teide aquí, lo cual equivaldría a que no habría antecedentes de esos que no deseamos. Pero desde el punto de vista estratégico, parece que, desde luego, quien pide elecciones a gritos es el país, el conjunto del interés general. El goteo, a priori, puede generar un estrés en el electorado considerable. Vamos a tener presuntamente elecciones hasta ya avanzada la primavera. Y lógicamente eso, en un contexto tan convulso como el nacional, puede hacer que el interés electoral incluso pueda acabar diluyéndose. Nos gustaría, sobre todo, que hubiera, por una vez, un golpe de sentido común y que el sanchismo acabara reconociendo que su tiempo se ha agotado. Que se ha agotado por incapacidad y se ha agotado por indignidad, la que lamentablemente vemos cada semana con casos nuevos como los que están ustedes contando bien durante estas primeras horas de radio. Ojalá tengamos la oportunidad de pronunciarnos y de dar también ya por cerrada esta etapa perniciosa para el interés común como ha sido la del sanchismo. Bueno, hay una cuestión de fondo que en el caso de Víctor Ángel, o sea, el señor Torres, que es ministro de Memoria Democrática, luego no se acuerda de nada. No sé para qué quiere la memoria, claro, como eso lo redactó la ETA, se acuerdan de lo que quieren. Pero este señor es el que abre la puerta al gran tinglado de las mascarillas. Y claro, aunque los políticos quieran clausurar un periodo, es que claro, la justicia viene detrás. Y yo creo que más tarde o más temprano, pues este señor estaba muy contento porque no salían con un catálogo de señoritas de pago. Y estaba feliz porque creo que se casó de segunda recientemente y no quería perturbar la paz del hogar, pero la paz del bolsillo estaba muy perturbada porque todo lo de las mascarillas llega por él, igual que en Baleares, llega por Armengol. ¿Qué es lo último que saben de este caso mascarillas y de don Víctor Ángel? Pues básicamente lo mismo que antes de sus intervenciones parlamentarias dudosas, que es pues no conocer el paradero de los 4 millones de euros que se destinaron a mascarillas que nunca llegaron a los usuarios durante la pandemia. 4 millones de euros. 4 millones de euros de los recursos del Servicio Canario de la Salud que finalmente no llegaron a materializarse en la distribución de esas mascarillas por comprar equipos inservibles. Lo que hemos visto lamentablemente es que por el camino se realizaron gestiones también dudosas con los propios funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunos, como han visto con las actuaciones que se han revelado, pues también siendo objeto de presiones directas por parte del entorno y del propio expresidente del gobierno canario. Por tanto, a esas respuestas es a la que debería darse protagonismo en el debate político del archipiélago. Lamentablemente, por mucho que se ha insistido en sede parlamentaria autonómica, por mucho que se ha llevado al actual ministro también a las comisiones de las Cortes Generales, seguimos sin obtener respuestas más allá de su efectivamente satisfacción personal por no verse envuelto en prostíbulos ni en cocaína. Bueno, pero es muy difícil que la sombra del Tito Berni y sus costumbres no haya alcanzado a ese grupo humano, porque es que además todos los días, anoche otro, Izquierdo, este era delegado del gobierno, Castilla y León, Pili estaba el parador de Teruel con Ábalos y un bolquete de putas traído de Torrente, provincia de Valencia. Es que claro, los hechos les preceden. Salazar, el rey de Andalucía, luego de Estudios y Programas. El que ha caído esta noche, delegado del gobierno en Castilla y León.
Bueno, es que si no ascendías, no abusabas. Es casi un modo de conducta. Pero hay algo que, aparte de esto que tiene, maldita la gracia que tiene, nos reímos porque no vas a llorar, pero Canarias tiene otro problema, porque la corrupción siempre es un problema, que está ligado a la corrupción, que es el de la inmigración ilegal. Yo recuerdo que conforme vamos hablando con responsables, tanto municipales como autonómicos, llevan diciéndonos desde hace tiempo: no se toma en serio la inmigración ilegal, no se toma en serio, se está dejando que ocupen hoteles enteros que destrozan, no hay ningún control, los menores no son menores, que los vemos y no son menores, es decir, y nadie se acuerda de dónde está Canarias, que está en un sitio especialmente delicado. ¿Cómo ha evolucionado este asunto? Pues lamentablemente sin grandes avances, porque justamente el debate sobre la política migratoria en Canarias ha sido de todo menos una política de Estado. Cuando en la pasada legislatura ya incluso se veían episodios lamentables como la colocación de carpas en puertos como el de Arguineguín, en Gran Canaria, que luego pasó a generalizarse ya a través de las llegadas masivas a puertos como el de la Isla del Hierro, donde luego se tienen que proceder a hacer derivaciones a las islas con más capacidad de acogida, como es el caso de esta de Tenerife. Hasta el momento, la única noticia que tenemos es que siguen llegando derivaciones a cuentagotas, que el Estado ni siquiera cumple con resoluciones judiciales, como el auto del Tribunal Supremo por el cual obliga al Estado a hacerse cargo de sus competencias, algo tan elemental, sí, con la asunción de los menores que llegan a Canarias, en este caso en demanda de derecho a asilo. Lo cierto es que los centros de retención de Canarias siguen estando llenos, atestados de migrantes que también tensionan los servicios que la comunidad autónoma ha tenido que poner, porque no le ha quedado más remedio, porque por encima luego del régimen competencial está la gestión humanitaria de un drama que ante la falta de política de Estado se incentiva para aquellos que trafican ilegalmente con personas en origen. Y si a esto se le añade que tampoco ha habido política de Estado para atender esos flujos de origen, pues lógicamente seguimos generando el cóctel perfecto para que esta siga siendo una ruta rentable. Le añadimos, por último, Federico, que encima en las cumbres de Estado, como la que acaba de celebrar a puerta cerrada en Madrid, el gobierno de España con Marruecos, asuntos como este ni siquiera se conoce, se han estado sobre la mesa en el debate, y sabiendo la capacidad de control que cuando quiere el Reino de Marruecos ejerce sobre los flujos migratorios que salen de su territorio, pues lógicamente nos vemos sobre todo desamparados. Creo que es el calificativo que podemos utilizar. Bueno, es que, como bien dices, a puerta cerrada, que lo ha impuesto Marruecos, es que tiene bemoles. O sea que el gobierno de la transparencia. Sí, bueno, transparencia, pues, pero es la transparencia de espejo, que siempre se refleja el mismo, con esa cara que tiene. ¿Usted cree que un tiempo en Canarias le mejoraría la cara a Sánchez, o ha sido la estancia en La Mareta lo que ha acabado de derruirlo, de destruirlo, su epidermis, no sé si su alma? El alma siempre se revitaliza en Canarias, pero cuando el alma viene ya negra por dentro, sí, difícilmente. Cuando el cirujano al que se trae para atenderlo es a Salvadorilla, mal asunto todavía, porque solo se puede sacar pues un alma totalmente inservible, sí, para el interés público. Como eso las es mascarillas. Lo que ha pasado con él. Sí. Efectivamente. Bueno, y una última cuestión para que le pregunten si quieren ahí los presentes, que tiene un aspecto rozagante, están como para ir a elecciones todos. Mejor que Pilarina, ay, qué disgusto yo ayer. Bueno, en el caso del turismo, que es un tercio, pero es prácticamente la mitad de la actividad económica de Canarias y concretamente Tenerife, que ha tenido una reorganización, una regeneración de todo ese sector muy grande en los últimos años, que se nota ahora mucho más, ¿no? Pero ¿cómo garantizan ustedes, con el problema de la inmigración ilegal y el problema de la vivienda, la seguridad, que siempre es algo, tanto para los que compran pisos, tanto esto sucede en Gran Canaria, sucede también en Tenerife, grupos de jubilados que en torno a seguros de vida pues hacen prácticamente pueblos, por lo menos grandes edificios, son todos suecos, todos noruegos, y está la bandera de su país. Luego compran como todo y acaban descubriendo el gofio y las papas arrugas. Pero, mientras tanto, pues claro, ellos necesitan seguridad jurídica y seguridad sin más. La seguridad jurídica con este gobierno regular. Pero bueno, Canarias es un mundo un poco aparte. Pero claro, la seguridad física, eso o existe o no existe. ¿Este problema cómo lo están ustedes gestionando?
Afortunadamente no está siendo un problema que repercuta ni en las cifras de visitantes ni en la rentabilidad de la actividad turística, afortunadamente. Pero viene precedido de un trabajo donde efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen una gestión ímproba del hecho migratorio para que no repercuta socialmente. Y eso al final acaba siendo también un valor que reconocen los visitantes. No tenemos un peligro de seguridad física, no hay riesgo de la sensación de inseguridad subjetiva, y eso también se pasa a las tasas de criminalidad que tenemos en el archipiélago. Ese factor, lógicamente, siempre ha sido un pilar y lo sigue siendo del atractivo del destino. Luego, lógicamente, la tensión de precios de la vivienda es un fenómeno global, particularmente atizado en un archipiélago que tiene el territorio más limitado, y ahí, lógicamente, se ha notado el efecto también negativo de la indigna ley de vivienda vigente a nivel nacional. Por mucho que desde el gobierno autonómico se acaba de actuar aprobando una nueva legislación que ordena mejor el subsector del alquiler vacacional, que es un subsector de éxito, la demanda así lo corrobora, pero que también, lógicamente, ha tenido que ver con el hecho de la migración continua de inmuebles que antes estaban en el mercado residencial al alquiler vacacional, por rentabilidad y por seguridad jurídica, porque claro, aquí no hay riesgo ya no de no cobrar las rentas que se pacten, sino simplemente de recuperar la posesión del inmueble cuando uno lo necesite. Y en esto, pues lógicamente, hemos tenido que actuar para facilitar ese orden. A partir de ahí, las visitas siguen siendo visitas que mantienen una muy buena reputación. De hecho, la satisfacción del visitante en los índices que escrutamos está en 9 sobre 10, un sobresaliente nos siguen dando. Y luego también eso viene refrendado por el hecho de ser uno de los destinos turísticos más fieles del mundo. El 66% de los que vienen repiten y también al salir prescriben, con lo cual en eso seguimos teniendo afortunadamente suerte. Bueno, ahí está Rosana, que yo creo que es la más prescrita de todas las fanáticas de las Canarias, ¿no? Claro, yo estaba escuchando a Lope y me estaba imaginando cómo debe sentirse un día como el de hoy un político, ¿no? Yo hacía un repaso hace unos instantes a las portadas de todos los periódicos de tirada nacional y regional, todos, absolutamente todos, menos el diario La Vanguardia, que abre con las tarjetas sanitarias falsas que se están registrando en los centros de salud de Cataluña. Todos abren con un asunto de corrupción del Partido Socialista, del Gobierno, de altas instituciones del Estado. ¿Cómo se recupera, desde el punto de vista del político ahora mismo gobernando aquí en Tenerife, pero en la oposición a nivel nacional, la confianza en el votante, en el ciudadano? ¿Han calculado ustedes el efecto que esto puede tener en la ciudadanía? ¿El desgaste que esto ha provocado, la falta de confianza? Es difícil escapar, Rosana, a la sensación general de que la política se ha degradado, institucional y moralmente sobre todo, y que eso al final se extienda al conjunto. Aunque yo sigo teniendo la convicción de que estos hechos son protagonizados por unos pocos que se han puesto lógicamente al servicio de intereses particulares, algunos aprovechando su posición institucional, otros dentro de presuntamente una lógica organizada desde el propio Partido Socialista. Pero en todo caso, la política sigue siendo en su esencia un ejercicio noble. Y lamentablemente las circunstancias que la rodean hacen de barrera para que se siga incorporando a la política gente capacitada y válida. Porque ya no solamente las condiciones periféricas como las que se dan hoy en cuanto a sobreexposición mediática, a la incidencia de las redes sociales y también a esa desconsideración que se ha ido acumulando al ejercicio público. Para hoy poder atraer a talento a la política hay que romper también con esta idea de que la política está corrompida. Primero porque se lo debemos a los ciudadanos como principio general de actuación de las instituciones y segundo porque nos obliga a subir el listón del ejemplo. La ejemplaridad es lo único que puede ir mitigando este problema de desafección de la ciudadanía. Y también en este contexto de desafección es más fácil que permeen discursos extremistas, populistas, donde otra vez sea fácil que la demagogia haga que un discurso con esperanza cale más que aquellos que realmente pueden estar basadas en gestión que sea razonable y por tanto útil para el interés general. Estamos en un momento complicado y a mí, volviendo a la esencia de la pregunta, me cuesta explicarle a los que me paran a diario a decir, ¿en qué va a acabar esto? ¿Cómo vamos a ponerle solución al problema de los políticos? Y no tengo otra alternativa que responderles que intentando, a base de ejemplo, ir desmontando la percepción que a base de corrupción diaria se ha ido instalando en este país. Sí, señor Afonso.
Bueno, primero encantados de estar aquí de nuevo. Nos apuntamos a venir todos los años que haga falta y más. Y confiemos en una situación política distinta a la que estamos ahora mismo viviendo, que es cierto. A mí me gustaría saber, por ejemplo, estamos viendo el gobierno, lo que ha contado Rosana. El gobierno, primero, está anegado de corrupción y de escándalos. No tiene mayoría ya parlamentaria, prácticamente ha desaparecido Frankenstein. No tiene proyectos, no tiene iniciativas, no tiene presupuestos, no tiene de nada. Es 2 años por delante de vacío político. Bueno, de vacío no, porque se va a llenar todo de podredumbre, ya lo estamos viendo. Pero eso, ¿cómo puede afectar, por ejemplo, a Canarias? ¿O cómo afecta a Tenerife en concreto? Porque no tener un gobierno en Madrid que esté operativo, me imagino que trunca muchas de las propuestas o iniciativas o de las necesidades que tiene, pues eso, un archipiélago como en el que estamos. Afecta y muchísimo. Lo vemos en estos días por no contar con la cobertura de unos presupuestos generales del Estado. Hemos tenido que formular proyectos de presupuestos, las instituciones autonómicas insulares, sin tener referenciados índices fundamentales, como puede ser el techo de gasto o el límite de endeudamiento. Pero además sin tener actualizados los criterios económicos con los que fijar e indexar algunas variables del presupuesto. No se actualizan los precios. Eso, lógicamente, hace que tengamos que hacer estimaciones sobre lo que puede suceder durante el próximo ejercicio. Aún así, lo sacamos adelante. En el caso particular del Cabildo, en menos de 3 años ya hemos aprobado 3 presupuestos y lo hemos hecho siempre antes de que finalice el ejercicio en el cual discurre el vigente. Con lo cual, creo que es también una forma de llevar al ejemplo lo que decíamos antes, credibilidad institucional. Se puede gestionar de otra manera. Pero voy más allá. También el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado o una política económica seria hace que para comunidades como la Canaria, que tiene una infrafinanciación y que está pendiente de la actualización de la financiación autonómica, entre otros capítulos, pues sigamos teniendo que abordar gastos estructurales del presupuesto autonómico que tendrían que ser abordados de otra manera si hubiera una cobertura de presupuestos del Estado, si hubiera un nuevo marco de financiación autonómica. Es, en definitiva, un problema serio. Y en Canarias, además, le añado que elementos que dependen de esa actualización periódica, como el régimen económico y fiscal, queden luego al albur de las interpretaciones del Gobierno en función de sus intereses particulares, donde ya ha demostrado que no tienen ningún tipo de empacho en aplicar su interés particular por encima del de cualquier territorio, especialmente de territorios singulares como puede ser Canarias a efectos económicos. Hola, mire, tenía usted razón respecto que una de las peores consecuencias de este nivel de corrupción insoportable que estamos viviendo en el Gobierno central es que lleva a la gente a hacerse la reflexión falsa de que todos los políticos son iguales, como no hay nada igual. Todas las personas somos diferentes y que solo por la ejemplaridad se puede... Ignacia, perdóname, pero sí, todos los micrófonos son iguales. Como te apartes de él, sí, no se te escucha. Para mirarle... que me comunican de Binefar que esperan que te inscribas allí, porque sí, sí, allí un voto es muy importante. En muy Barcelona importante. Se echa a perder. Bueno, y yo quería volver a la política de Pedro Sánchez respecto a la unidad de España y a la política exterior que está desarrollando. Ya hemos visto que tiene una política respecto a la unidad de España utilitarista. Él va a su utilidad personal y eso se ha puesto de manifiesto en Cataluña, donde yo vivo, y en cierto sentido no tiene usted o no tienen ustedes cierta inquietud respecto de los pasos que está dando con Marruecos, con estas reuniones privadas, que ya no es únicamente el tema de la inmigración, de abrir y cerrar el grifo de la inmigración, sino aguas territoriales o otro tipo de decisiones que pueda tomar simple y llanamente por su interés personal, porque no hay otra cosa. Yo, honestamente, miedo no, tengo pavor con lo que pueda hacer Marruecos y pueda estar diseñando Marruecos, porque efectivamente no tenemos la certeza de que vamos a tener un gobierno de España que responda por los intereses peculiares de Canarias. Ya decía antes que no ha tenido en cuenta ni siquiera sus propias decisiones, como fue la de incorporar a las misiones diplomáticas, o en este caso a las cumbres, a una representación del archipiélago, porque son intereses directos, como los que tiene Ceuta y Melilla justamente. Conociendo noticias como las que conocemos de la voluntad del Reino de Marruecos de seguir explorando recursos naturales que están en el entorno de las aguas de Canarias, de que ya ha dado un paso directo en otra cuestión que atañe directamente a Canarias, que es la política sobre el Sáhara Occidental, con un cambio, un giro, como el que todos hemos visto, sin pactar, sin consensuar y del que hemos tenido noticias por el Reino de Marruecos y no por el Gobierno de España, siendo el Sáhara además una zona de deseo
y donde también el expansionismo marroquí plantea tener, lógicamente, actividad económica que se va a llevar al ámbito de la economía de servicios y particularmente del turismo. Por tanto, posible competidor estratégico con Canarias y con Tenerife en particular. Lo normal es que tuviéramos un gobierno que defendiera ese interés natural de Canarias. Lo normal es que para ello también se mantuvieran firmes o se incrementaran en este momento de tensión geopolítica las dotaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y está haciendo todo lo contrario. Está haciendo lo posible por desmantelar la vigilancia en frontera, la vigilancia costera, por reducir los equipos de respuesta inmediata. Se han querido llevar hace pocos meses, y lo hemos evitado por la reacción de las instituciones locales, el grupo de respuesta de seguridad de la Guardia Civil. Es que no hay un criterio lógico si lo llevamos a términos de interés de la defensa nacional o interés geoestratégico de España. Solo intereses seguramente no confesos, de los que nos enteramos más por la prensa marroquí que por lo que pueda decirnos institucionalmente el gobierno de España. Bueno, don Lope, Afonso, muchísimas gracias por recibirnos, y que sepa que para cualquier persona alfabetizada, lo que acaba usted de contar, y que sepa dónde está un mapa, hombre, esto para Pili, Halal, es un misterio. Y entonces Canarias y el Sahara pues está enfrente, justo. Es más, yo me acuerdo en la época en que estaba Cubillo, que querían una cosa independiente, en realidad deudo de la Unión Soviética, que eran Canarias con el Sahara. Sí. Y además con terrorismo, había de todo por ahí. Y es que el mapa eso no lo cambian. Y efectivamente el Sahara está justo enfrente de Canarias y muy cerca. El que no vea en eso un peligro para España y para las libertades, además de para la economía, es que tiene que ir a Rementería que lo operen, porque es evidentísimo. Yo me temo que con el nivel que hay en el Consejo de Ministros, todavía alguno y alguna con cartera piensan que Canarias está bajo un recuadro en el mapa debajo de Baleares. Uy, y el recuadro seguro que creen que es el IVA o algo parecido. No. Federico, permíteme, tenemos que aprovechar que lógicamente que estamos aquí, hay que advertir, lo comentábamos antes fuera de micro, ¿verdad? En el último mes han fallecido 8 personas en la isla como consecuencia de golpes de mar. Las últimas personas que han fallecido en los Gigantes, en esas aguas naturales, en esas playas naturales y piscinas naturales. Claro, estamos en un fin de semana que va a ser muy complicado en la isla, en Canarias en general. Pues agradezco la oportunidad, Rosana, para reivindicar una vez más la prudencia y la sensatez, porque efectivamente nuestras costas en invierno pueden tener en algunos ámbitos un mar ciertamente pues intenso, con oleaje de altitud, con olas muy elevadas, que han motivado desgracias que han estado basadas fundamentalmente en la falta de precaución. Las costas, cuando hay previsión de mala mar, están bien indicadas, bien señalizadas. A todo aquel que esté aquí nos pueda escuchar y no conozca la costa directamente, que tenga por favor mucha precaución, siga las indicaciones, porque podemos hacer difusión de las medidas de seguridad, pero no podemos convalidar la falta de sensatez de la gente que se acerque en ese momento a la costa. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, don Lope. Hasta la próxima. Espero que sea pronto y esté yo allí ya, porque aquello es tremendo. Canarias es una maravilla amenazada, como casi todo lo importante de España, y eso conviene que quede claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a Tenerife y al directo. Es la mañana. Es radio.